Gente, muchísima atención. Pésimas noticias para la directora del Pasquín de Semana, esa revista incendiaria, mentirosa y tergiversadora de la información. La nueva fiscal general de la Nación, la señora Luz Adriana Camargo, paró en seco y puso en su lugar a la directora de ese medio de comunicación, Vicky Dávila de Géneco. Ya les cuento por qué. Vamos a entrar en contexto. Como ustedes sabrán, siempre en los últimos 4 años, en el tiempo en el que estuvo Francisco Barbosa de fiscal general, pues las noticias y la información importante se filtraba a través de Revista Semana. Evidentemente ese pasquín respondía con portadas, con entrevistas, con exclusivas, con polémicas, en fin, todo a favor de Barbosa. Desde esa fiscalía, en esa administración, se le estaba filtrando absolutamente todo a la señora de Géneco, a la señora Vicky Dávila. Eso ya no va a pasar más. Vean lo que dice la siguiente publicación. Pobre Vicky, en tiempos de Barbosa ella se enteraba de las decisiones de la fiscalía días o incluso semanas antes. Miren su cara de aburrimiento al enterarse del sorpresivo llamado a juicio de Álvaro Uribe Vélez. Esto que tuvo lugar el pasado 9 de abril. Semana no sabía nada, Vicky Dávila no sabía nada, los medios, la opinión pública en general, la ciudadanía y Colombia entera se enteró de la información a través, valga la redundancia, del comunicado oficial del ente acusador de la Fiscalía General de la Nación. Pero adicional a esto, Julio Sánchez Cristo, a través de la W Radio, dio a conocer más información sobre la nueva decisión de la fiscal general de no permitir que se filtre la información. Seguramente va a ser muy complejo porque allá habrán fuentes, pero va a tomar medidas en el asunto, va a tomar cartas en el asunto, y esto es de verdad pues algo en contra de Vicky Dávila y de su pasquín, algo que alegra a muchos colombianos porque esta señora, aparte de que le filtraba la información, publicaba las cosas mal, con incendios, con generación de odio, en fin, ustedes saben. Escuchemos a Julio Sánchez Cristo, por favor. Bueno, acá dice Felipe Pineda. Colombia amanece con buenas noticias. Fiscal Luz Adriana Camargo anuncia que Vicky Dávila dejará de recibir información confidencial de la Fiscalía para sus primicias periodísticas en Semana. Se acabó la mediatización de los procesos. Claro. ¿Cómo le parece, Alberto, que esta noticia no se filtró? Esta noticia la produce en un comunicado la señora fiscal. ¿Y por qué la produce ayer? Precisamente para enviarle una señal a los que filtran desde la fiscalía. Las filtraciones, obviamente no se puede decir que se van a acabar, pero la señora fiscal ayer sí le dijo a los que filtran información, videos, sentencias, llamados a juicio, órdenes de captura. Vicky Dávila y la revista Semana. O sea, Julio Sánchez Cristo también aprovechó para tirar su puya ahí. Filtraciones con ella no van. Excelente. Ella estrenaba este día jueves su rueda de prensa de las mañanas. Es decir, ella convocaría a los reporteros que cubren fiscalía todos los jueves a las 9 de la mañana. Perfecto. Ahí presentaría las 3 o 4 acciones más importantes de la fiscalía y ahí, por sorteo, a la suerte, periodistas harían preguntas. Pero la fiscal entendió la magnitud de esta noticia y autorizó que se informara a través de un comunicado. No se filtró. Como debe ser, como debería ser siempre. Pero evidentemente ahí estaban amangualados Vicky Dávila, Semana y Francisco Barbosa con todo el tema de la información privilegiada y pues confidencial que tenía la fiscalía. Y de un momento a otro, como hemos leído en otros artículos y en la opinión pública, semanas antes, días antes, pues Vicky Dávila ya la publicaba, ya sabía lo que iba a suceder. Evidentemente esto era bastante grave porque podía interferir con las decisiones de la justicia. Y así ha sido. Así pasó con Álvaro Uribe Vélez, con varias gente del Centro Democrático, de la extrema derecha, en fin. Nos enteramos por un comunicado de la fiscalía, pero hay algo más interesante. Coincide con el día de algo que no pasaba hace mucho tiempo. Es que los reporteros no entraban a la fiscalía, Alberto. Los reporteros estaban fuera de la fiscalía. Los reporteros estaban totalmente aislados. Pues ayer la señora fiscal convocó única y exclusivamente a los reporteros, nada de directores de medios, a los que cubren fiscalía, nada a los jefes de emisión, nada que el subdirector. No. Me traen aquí a los reporteros que están bajo la lluvia, bajo el sol,
allá afuera a la fiscalía y ya ni me corrige, creo que les invitó a un desayuno, habló con todos, los conoció a todos y a partir de la fecha, ellos serán los que se reúnan con la fiscalía. Serán los reporteros y no los altos mandos de los medios de comunicación, no los directivos, no Vicky Dávila. Lo siento, Vicky, se te va a acabar el reinado. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues ustedes saben que el uribismo y toda esta gente, la élite política de este país, pues siempre tiene unas bajo la manga. Y por ahí dicen, por ahí toma fuerza el rumor de que la señora Egeneco, la señora Vicky Dávila, puede ser candidata presidencial del Centro Democrático en las próximas elecciones. Vamos a ver. Bien, pasemos a la segunda noticia de manera muy rápida. Imagínense que estos congresistas que aportaron a la Vaki en el departamento de Antioquia, organizada por la gobernación, pues están en estos momentos en aprietos porque, como ustedes están leyendo en pantalla, admitieron una demanda contra congresistas que aportaron a la vaca para las vías 4G. Congresistas uribistas en su mayoría que pueden perder su curul por este accionar. Vamos a entrar en contexto con este artículo y ya vamos a escuchar al demandante, al abogado. Dice por acá, admiten demanda contra congresistas que aportaron a la vaca por las vías 4G. El Consejo de Estado admitió la demanda por pérdida de investidura que presentó el abogado Carlos Mario Patiño, quien indica que violaron el régimen de inhabilidades. Los congresistas se encuentran estudiando el recurso jurídico y tendrán 5 días para contestarlo. Y dice, el Consejo de Estado admitió la demanda por pérdida de investidura que se presentó en contra de 6 senadores del Centro Democrático y 4 representantes de la misma fuerza política y del Partido Liberal por aportar dinero a la vaca para las vías 4G de Antioquia. Así lo dio a conocer el abogado Carlos Mario Patiño, quien presentó la demanda argumentando que los senadores, ojo, mucha atención con los nombres, Miguel Uribe, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y los representantes Juan Espinal, Hernán Cadavín, Jairo Barrio y Julián Peinado habrían incurrido en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. De acuerdo con el artículo 180, sección 2, que cita el abogado en su recurso jurídico, los congresistas no podrán gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición. Algunos de los congresistas indicaron que se encuentran estudiando el recurso jurídico. Tendrán 5 días para contestarlo y dar sus argumentos de sí con su donación para culminar el último tramo de las vías 4G que cruzan Antioquia y que es iniciativa de la gobernación de dicho departamento. Estarían incumpliendo el régimen de inhabilidades. La vaca que coordinó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y que es apoyada por un amplio sector de la derecha y por figuras como el expresidente Uribe, ha generado fuertes choques entre la administración departamental y el gobierno nacional. Bueno, pérdida de investidura posiblemente, ya pues el Consejo de Estado admitió la demanda, vamos a ver qué sucede, pero eso les pasa por intentar hacer estupideces. Bien, ahora vamos a observar por favor acá al abogado demandante unas declaraciones y ya con esto terminamos. Escuchemos al señor Carlos Patiño. Bueno, yo presenté ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura a 10 congresistas del Centro Democrático y 1 del Partido Liberal, 9 del Centro Democrático y 1 del Partido Liberal, que presumieron haber hecho una donación a la denominada vaca que se inventó el señor gobernador. El decreto que crea la vaca, firmado por el señor gobernador, dice que esa vaca se recibe como una donación entre vivos del artículo 1443 del Código Civil. Esa donación entre vivos, ha dicho la jurisprudencia civilista, que es un contrato. Por tanto, incurren en la prohibición del artículo 180, numeral 2 de la Constitución Política, que le prohíbe a todos los congresistas realizar cualquier tipo de contrato con entidades públicas. La razón que me dio a mí para presentar esta acción ante el Consejo de Estado, que fue recientemente admitida por esa corporación. Lo que significa la admisión es que la demanda cumplió los requisitos formales y ya pasamos al periodo de contestación de la demanda y demás acciones procesales. El gobernador ayer, frente al Congreso, informa que va a devolver el dinero a estos congresistas para que salgan de este limbo jurídico. ¿Qué significa eso? Bueno, probablemente la estrategia de defensa de los congresistas y del señor gobernador pueda resultar en un error peor que el primero. En mi concepto, lo que está haciendo el señor gobernador es tratar de tapar un error con otro y tratando de revocar un contrato que en principio es irrevocable. La donación, como ellos establecieron en su decreto, es una
donación irrevocable. Y en el sentido de que es irrevocable, entonces no podrían devolver la plata porque ya la gobernación la aceptó, y la aceptó mediante el decreto que ellos mismos profirieron, diciendo que ese decreto entendía aceptadas en términos generales todas las donaciones. Entonces, lo que podría pasar es que el señor gobernador incurra en la prohibición del 355 constitucional, porque lo que tendría que hacer es donar recursos del departamento a estos congresistas. Y eso está prohibido específicamente por la Constitución. Entonces, en mi concepto, creo que puede ser mucho más fácil recibir la plata que devolverla. Bueno, complicada la situación para estos 10 representantes a la Cámara y senadores uribistas y unos cuantos del Partido Liberal que hicieron la donación a esa vaca, la llamada vaca Paraca, por el ingreso de dineros del Clan del Golfo. ¿Cómo la ven? Ay. Bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que les quería dar a conocer. Gracias por seguirnos, por compartir el video, por difundirlo, por suscribirse si están en YouTube, por las donaciones. Nos han llegado muchas donaciones, de verdad, muchísimas gracias. Esto es para sostener al punto, para combatir esa desinformación de los medios de comunicación tradicionales. Y nada, acá seguimos adelante. Gracias y un fuerte abrazo.